Aquí tenemos un problema de análisis dimensional en el cual nos piden hallar las unidades de A, B y R mayúscula que se encuentran en esta ecuación. Entonces, como se trata de un ejercicio de análisis dimensional, lo primero que debemos hacer es colocar las dimensiones de las variables en el cual nos dan como dato. Entonces colocamos solución. Colocamos primero las dimensiones. Entonces, buscamos primero en esta ecuación y encontramos la primera variable que es P. Nos dan como dato y es la presión. Entonces, la dimensión de la presión es Newton sobre metro cuadrado. Newton es una unidad de fuerza y la dimensión de la fuerza es masa, longitud y tiempo a la menos 2. Es el más conocido de fuerza. Entonces, sobre metro cuadrado, longitud elevado al cuadrado. Simplificamos esto con eso y ¿qué es lo que vamos a tener? mt a la menos 2 dividido entre solo una L. La longitud lo voy a subir al numerador. Entonces vamos a tener la masa, la longitud, ¿cómo sube? Cambia de signo de exponente y copiamos el tiempo tal como está. Ya tenemos la dimensión de la presión. Seguimos y vamos a toparnos con la dimensión de A. Nos piden las unidades de eso y no tenemos ningún dato. Saltamos. Lo que nos chocamos después es N, que es el número de moles. Mol. Ahora, el mol es una unidad de cantidad de sustancia y tiene su propia dimensión. No es ni M, ni L, ni T. Algunos libros lo dimensionan con la letra N mayúscula. Y eso es todo para N. Vamos y nos tapamos con B, que es volumen, que está en metros cúbicos. Entonces su dimensión es longitud elevado al cubo. Seguimos en nuestra ecuación, volvemos a toparnos con B, N ya está aquí, B también tenemos que hallar. Y aquí podemos ver que el único dato que tenemos es de T. T mayúscula, la dimensión de T mayúscula nos dice que es temperatura y está en grados Kelvin. Entonces, la dimensión de la temperatura también es otra unidad fundamental. ¿Qué es lo que vamos a tener? Esa es la dimensión de nuestra temperatura. Ahora, ya tenemos estas dimensiones. Ahora lo que tenemos que hacer es analizar nuestra ecuación. Volvemos a copiar nuestra ecuación. Entonces lo haremos de manera grande. Aquí está P a N, si no me equivoco, esto es B al cuadrado. Y esto está multiplicado por esta resta. Y esto es igual a N, R y D. Listo. Analizaremos esta ecuación. ¿Cómo resolvemos nuestro problema? Entonces, lo que nosotros tenemos que recordar es, en análisis dimensional, si yo tengo manzanas, sumo o resto manzanas, mi resultado me va a dar manzanas. Pero ¿qué pasa si yo tengo aquí una cantidad de una dimensión A multiplicada por una dimensión B igual a la dimensión C? Aquí, como ambos lados son manzanas, sabemos que la dimensión que tiene en estas manzanas va a ser igual a esta misma dimensión, igual a esta dimensión. En este caso no ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque estos se están multiplicando. Esto tiene una dimensión, otra dimensión, y multiplicados van a formar otra dimensión que va a corresponder a la dimensión de C. Aquí no podemos llamar esto está mal cuando existe multiplicación. Entonces, tenemos que buscar sumas o restas. Buscamos sumas o restas en nuestra ecuación. Entonces vemos. Aquí tenemos un signo de agrupación que es el corchete. Dentro existe una suma. Entonces, P tiene una dimensión y todo esto tiene que tener otra dimensión. Pero lo que se tiene que cumplir es que sus dimensiones tienen que ser iguales, por teoría. Ese es el principio de homogeneidad. Ahora,
Entonces, P es dato, N y B es dato. Lo único que no es dato es A. Entonces, de esta igualdad de dimensiones podemos resolver para hallar las unidades de A. Para esto, ¿qué es lo que tenemos? Otro signo de agrupación y tenemos una resta. Las dimensiones de B tiene que ser igual a la dimensión de N multiplicado por B. ¿La vieron? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? De aquí, esto es dato y esto es dato y fácilmente podemos hallar las dimensiones de B. Vamos ahora para R, lo que nos faltaría. Aquí tenemos la dimensión de R. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí no vemos ninguna suma. No tenemos esto más o menos algo. Aquí tenemos, como en este caso, un producto. Entonces no podemos hacer la igualdad por el momento con nada. ¿Cómo podemos resolver para R? Eso lo vamos a ver a medida que vayamos llegando en esta situación. Entonces, como ya hemos dicho que podemos sacar de esto para el valor de A, entonces volveremos a anotar la ecuación dimensional, pero ya con sus dimensiones. Entonces colocamos ecuación con dimensiones. ¿Qué es lo que vamos a tener? Respetamos el signo de agrupación, que esto ya es matemático, y en este caso anotamos la dimensión de P más la dimensión de A. Esto está multiplicado por la dimensión de N dividido entre la dimensión del volumen. No se olviden del exponente. ¿Por qué? Porque el exponente afecta a las dimensiones. Entonces ya tenemos este primer término que está agrupado. Luego tenemos el segundo, que va a ser la dimensión del volumen, restando la dimensión de N multiplicado por la dimensión de B. Y esto va a ser igual a la dimensión de N multiplicado por la dimensión de R y la dimensión de T. Puedo reemplazar si yo quiero las dimensiones, pero se haría una ecuación más larga. Entonces, como hemos dicho, para hallar las unidades de A, trabajamos en este signo de agrupación. Lo vamos a llamar A mayúscula, por comodidad. Entonces decimos trabajando en A. ¿Qué es lo que vamos a tener? Volvemos a copiar, en este caso A, que va a ser corchete dimensión de P más la dimensión de A multiplicado por la dimensión de N, dimensión del volumen elevado al cuadrado. Esto para mí es la dimensión de A. Entonces, como está en una suma, yo puedo decir que la dimensión de P es igual a la dimensión, a lo que está sumando, a lo que se está sumando, la dimensión de A, dimensión de N sobre la dimensión de P, esto al cuadrado. Como dijimos anteriormente, esta dimensión tiene que ser igual a toda esta dimensión. Ahora, operamos en forma algebraica. Despejamos, en este caso, lo que nos interesa, que es A minúscula. ¿Cómo nos va a quedar? Esto se queda tal como está, P mayúscula, que es la presión, y todo esto que le está multiplicando A pasa al otro lado a dividir. Vamos a tener la dimensión de N dividido entre la dimensión del volumen, esto elevado al cuadrado. Este exponente puedo repartirlo para hacerlo paso a paso. La dimensión de P, ¿qué es lo que vamos a tener? La dimensión de N al cuadrado dividido entre la dimensión del volumen al cuadrado. Operando hago extremos y medios. ¿Cómo me va a quedar? Extremos, la dimensión de P multiplicado por la dimensión del volumen, pero elevado al cuadrado. Los exponentes, no se olviden, dividido entre la dimensión de N al cuadrado. Eso es todo, no puedo hacer más, entonces vi que la dimensión de A es la
dimensión de P por la dimensión de B al cuadrado dividido entre la dimensión de n al cuadrado. Esta es la dimensión de A. Pero, ¿qué es lo que nos falta? Reemplazar dimensiones. Entonces pasamos, esto lo dividimos en 2. Y colocamos reemplazando dimensiones. Reemplazando dimensiones. Por lo que la dimensión de A va a ser igual. Ahora, la dimensión de P, que es la presión, es M longitud a la menos 1 tiempo a la menos 2. Esto está multiplicado por el volumen, la dimensión del volumen, que es longitud elevado al cubo. Ojo, no se olviden que está elevado al cuadrado. Entonces, esto va a estar dividido a la dimensión de n, que es cantidad de sustancia, y está elevado también al cuadrado. Un poco operando los exponentes, que es lo que vamos a tener. M se mantiene, L a la menos 1, T a la menos 2, y aquí podemos ver que estos exponentes se multiplican, en este caso 3 por 2, 6, dividido n al cuadrado. ¿Qué más tenemos? M lo mantenemos, bases iguales, los exponentes se suman, multiplicado por T a la menos 2, dividido n al cuadrado. Desarrollando, ¿qué vamos a tener? En este tenemos la masa, la longitud, menos 1 más 6, elevado a la 5, positivo. Este tiempo que está a la menos 2 lo vamos a pasar al denominador con exponente ya positivo. Mantenemos n2 y esto se vuelve t al cuadrado. Ya tenemos aquí las dimensiones de A, pero lo que nosotros queremos son las unidades. Entonces, las unidades de A, ¿qué va a ser? Ahora, como en el enunciado nos dan las variables en el sistema internacional, nuestras respuestas también tienen que estar expresadas en el sistema internacional. Entonces, la unidad de masa en el sistema internacional es el kilogramo multiplicado por la longitud, que en el sistema internacional es el metro elevado al exponente correspondiente, dividido cantidad de sustancia en el sistema internacional, mol elevado al cuadrado, y está multiplicado por T, que en este caso es tiempo. Ojo, esta es una dimensión que representa el tiempo, no es como la variable que nos ha dado, que es temperatura. Esto es el tiempo, y se expresa en segundos en el sistema internacional y elevado al cuadrado. Entonces, esta es la primera respuesta, las unidades de A. Ahora, para hallar las unidades de B, realizamos el mismo procedimiento. Entonces, lo vamos a llamar a todo esto B. De igual forma, colocamos trabajando en B. Entonces, anotamos las dimensiones que vamos a tener, que va a ser el volumen menos la dimensión de n multiplicado por la dimensión de B. Esto es igual a la dimensión de B mayúscula, que lo hemos llamado aleatoriamente, puede ser cualquier letra esto, porque prácticamente esto no lo vamos a usar. Lo que nos interesa es que esto, como está restándose, ambas dimensiones tienen que ser iguales. Colocamos que la dimensión de B tiene que ser igual a la dimensión de n por la dimensión de B. Nosotros necesitamos hallar la dimensión de B. Entonces, simplemente despejamos. La dimensión de B va a ser igual a la dimensión de B del volumen dividido entre la dimensión de n, que es el número de moles. Continuamos trabajando ahí. Ya está despejado, entonces no podemos hacer nada, entonces simplemente reemplazamos dimensiones. Vamos a tener que la dimensión de B va a ser igual a la dimensión del volumen.
que es metros cúbicos. La dimensión era longitud elevado al cubo. N de la cantidad de sustancia sobre N. Y eso es todo. O sea, hallar B ha resultado ser más fácil que hallar A. Pero igual teníamos que hacer los mismos pasos para A. Así que solo lo hicimos en orden. No podemos hacer nada, entonces solo podemos hallar las unidades. ¿Qué es lo que van a tener? Las unidades de B van a ser, ahora, longitud elevado al cubo. Para el sistema internacional es longitud del metro elevado al cubo, dividido entre N, que es cantidad de sustancia, y lo representan por el mol. Y así de rápido hallamos las unidades para B. Volvemos a ver nuestra ecuación. Para R, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos que volver a anotar nuestra ecuación porque tenemos que trabajar en este caso con todo. Teníamos corchete la dimensión de P más la dimensión de A multiplicado por la dimensión de N, dimensión de B. El exponente, no se olviden, si es corchete abro paréntesis, la dimensión del volumen, que es esta, la dimensión de N por la dimensión de B. Si eso paréntesis, esto va a ser igual, dimensión de N, dimensión de R, dimensión de T. Puedo despejar de aquí R y desarrollarlo algebraicamente, pero eso va a ser un poco moroso. Entonces lo que yo tengo que acatar es ir a la teoría. Como hemos explicado antes, tenemos que llegar a sumas para poder igualar sus dimensiones. Entonces ese es mi objetivo para aquí, para ahorrar pasos. Observo mi ecuación y tengo que ver qué es lo que puedo hacer. Aquí tenemos un producto. Eliminar esto, tenemos que volverlo a nosotros entonces una suma. ¿Cómo hacemos eso? Multiplicando, aplicando la propiedad distributiva. Entonces, y lo que tengo que hacer es multiplicar esto por esto, después esto por el segundo. Una vez terminado, multiplico todo esto por esto, después todo esto por esto. Voy a tener 4 términos. Y si lo multiplicamos rápidamente nos va a quedar esto. P multiplicado por la dimensión del volumen. Más por menos, menos. P multiplicado por N multiplicado por P. Ya hemos terminado con esto. Continuamos por esto. Más por más, más. Esto copiamos. Lo estoy haciendo de manera rápida para hacer el video lo más corto posible. Y esto por esto. Más por menos, menos. Volvemos a copiar el primer término. De igual forma, no se olviden el exponente que está multiplicado por N y por B. Una vez multiplicado todo, esto es igual a N, la dimensión de R y la dimensión de T. Ahora, tengo que buscar, ya tenemos las sumas y las restas. Una resta, una suma y una resta. Entonces la dimensión de esto tiene que ser igual a la dimensión de este término, igual a la dimensión de este término, igual a la dimensión del segundo miembro. Para resolverlo con más facilidad buscamos el término con menos variables. Y aquí podemos ver que este es el término más fácil. Y además ambos son datos. Entonces utilizamos estos dos datos. Estos dos términos. Entonces colocamos por homogeneidad. Se tiene que cumplir que este término en dimensiones, las dimensiones de este término tienen que ser igual a cualquiera, pero nosotros escogemos esta. ¿Por qué? Porque necesitamos hallar primero las dimensiones de R para luego hallar sus unidades. Se vuelve una ecuación muy simple, muy sencilla. Despejamos R. ¿Qué nos va a quedar?
P se mantiene multiplicado por el volumen y lo divido entre lo que está multiplicando a R. Y esto pasa también a dividir. Listo. No puedo hacer nada más. Lo que sigue es, como en los anteriores casos, reemplazar dimensiones. Al reemplazar las dimensiones, ¿qué es lo que vamos a tener? R va a ser igual a ¿qué? P es la presión. Como hemos visto, las unidades de la presión es ml a la menos 1t elevado a la menos 2. Seguimos. El volumen, longitud elevado al cubo, dividido n es moles, cantidad de sustancia, la dimensión n, que está multiplicado por la dimensión de t. En este caso, esta es la variable y esto es temperatura. Y la temperatura en dimensiones es θ. Lo que nos resta hacer es simplificarlo. ¿Cómo lo podemos simplificar? M lo mantenemos. Aquí tenemos dos L's, que es menos 1 y 3 positivo. Multiplicado por T a la menos 2. Abajo no tenemos nada. Seguimos. M se queda L. Menos 1 más 3 es más 2 por T a la menos 2. Dividido entre N. Entonces, las dimensiones de R va a ser igual a ¿qué? Voy a evitar los signos negativos en los exponentes y voy a tener m L al cuadrado dividido n θ y el tiempo negativo, en este caso positivo, porque ha pasado del numerador al denominador. Ya tenemos R en forma dimensional, unidades. ¿Qué es lo que vamos a tener para R? Las unidades de R en el sistema internacional. M es dimensión de masa en el sistema internacional, kilogramos. Longitud en el sistema internacional, metros al cuadrado, dividido N, cantidad de sustancia, mol, multiplicado por la temperatura en el sistema internacional, grados Kelvin, y multiplicado por el tiempo al cuadrado, en este caso, segundos elevado al cuadrado. No se confundan que esta es la dimensión del tiempo, esto no es temperatura. En este caso es temperatura porque esta es una variable en este momento, porque nos dice que tenemos que ir a la dimensión de T. En este caso esta es temperatura, que ha sido reemplazada por su dimensión correspondiente. Entonces ya tenemos también la dimensión de R, y con esto resuelto nuestro problema.